Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en la paz de nuestro Señor. Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de exposición en el libro de Éxodo. Así que ahí donde hemos leído esta mañana, les invito a que podamos ir nuevamente. Éxodo capítulo 32. Ese es el día del Señor, es un día especial para regocijarnos en Él. Y al mismo tiempo agradecemos a nuestro Señor porque estamos empezando como iglesia y como seminario una nueva gestión. Ya nuestros estudiantes están con nosotros. Después del sermón vamos a tener una presentación. También el pastor Cubas ya llegó y estamos también encantados de poder estar con él. Pues durante esta semana vamos a tener la exposición de las Escrituras en la materia de la doctrina del Espíritu Santo y la doctrina de la salvación. Vamos a dar más información al final, pero nos regocijamos en esto. Si ya están en sus Biblias, en Éxodo capítulo 32, ya hemos dado lectura a todo el capítulo. No vamos a estudiar todo el capítulo esta mañana, es un capítulo bastante profundo, denso, y realmente no podríamos hacerle justicia en simplemente ver incluso panorámicamente este capítulo en un solo sermón, así que vamos a tener que observar esta mañana los primeros 14 versículos simplemente. Quiero dar lectura a un par de versos. Versículo 1 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vamos a orar. Padre eterno, venimos delante de ti, agradecidos, Señor, porque esta mañana nos permites reunirnos con el único propósito de, como pueblo consagrado a ti, alabarte, ser nutridos por tu palabra, y en todo esto tú seas glorificado, Señor, y tu iglesia edificada. Señor, suplicamos tu ayuda, suplicamos la asistencia de tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Sabemos que es mucho más que un ejercicio mental, que un ejercicio intelectual. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu. Al mismo tiempo, Señor, reconocemos nuestra debilidad física y por eso clamamos para que nos ayudes, Señor. No solamente a estar concentrados con ese anhelo, ese deseo de querer conocer más de ti, sino también necesitamos fuerzas físicas, Señor. Probablemente nos sentimos cansados, algunos no solamente físicamente, sino por el agobio de las circunstancias en las que vivimos, enfermedades, dificultades. Pero en todo esto, Señor, clamamos a ti y pedimos tu ayuda para que tú seas glorificado, Señor, a través de tu palabra. Reconforta nuestras vidas, consuela a aquellos que están sufriendo. Exhórtanos, Señor, a través de tu palabra, y que como tu pueblo podamos aprender a través de lo que nos has dejado, Señor, como ejemplo, para poder combatir a los mismos ídolos que luchamos en nuestro corazón. Suplicamos, Señor, tu ayuda, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra vida cotidiana hay muchas cosas que podemos reemplazar, especialmente quienes están ocupados y atentos al hogar. Siempre surgen algunos desperfectos y hay ocasiones en las que podemos remediarlos, en otras no. Y lo que hacemos es, sin mayor problema, buscar el reemplazo de aquella pieza o de aquel elemento que está fallando. Podemos reemplazar un electrodoméstico si se dañó, podemos reemplazar una computadora
que ya no funciona, o podemos reemplazar una llanta que se pinchó. Pero hay ciertas cosas que si las reemplazamos de manera deliberada, nos llevarán a pagar un precio muy alto. En muchos lugares en el mundo, pero especialmente en Latinoamérica, aún en nuestro país y en nuestra propia ciudad, hemos visto muchos claros ejemplos del peligro que es reemplazar materiales, piezas importantes por otras de menor valor o calidad. Y nosotros tenemos un excelentísimo ejemplo que vimos en nuestra ciudad. Aquí mismo en nuestra ciudad, en Cochabamba, muchos recordamos el famoso puente caído, que lamentablemente son el resultado de no usar todos los elementos adecuados en sus cantidades adecuadas, que terminan siendo reemplazadas por piezas inferiores y deficientes, en muchos casos de menor valor. Y por supuesto, nosotros sabemos por qué hacen eso en muchas obras, por causa de la corrupción, pero lamentablemente esos reemplazos inadecuados, insuficientes, traen finalmente destrucción. Y todos podrán recordarse con el ejemplo que estoy dando, al menos los que somos y estamos en esta ciudad. Durante un tiempo todo parecía estar bien, hasta que de repente la estructura cede, colapsa. Así también pasa en nuestra vida espiritual. Muchas veces tratamos de reemplazar a Dios por algo que nosotros podamos adaptar a nuestra comodidad, por algo que nosotros podamos controlar. En otras palabras, como hemos dado lectura, nos hacemos becerros de oro. Pero la palabra del Señor es clara. Quien reemplaza a Dios, aunque ese reemplazo parezca que funciona por un tiempo, terminará en destrucción, colapsará. Hoy veremos en Éxodo 32 cómo el pueblo de Israel cometió este terrible pecado y cómo las consecuencias de reemplazar a Dios son graves, reales y palpables. Pero ante esta misma realidad, también veremos la misericordia de Dios, que aún ante nuestro fracaso siempre nos llama de vuelta a Él. Y para entender mejor nuestro texto y adentrarnos en el mensaje de hoy, organizaremos nuestro sermón en dos grandes puntos, ambos centrados en el tema el peligro de reemplazar a Dios. Y los dos puntos son la rebelión del pueblo del pacto, donde veremos cómo el pueblo de Israel reemplazó a Dios por aquello que ellos podían controlar, y veremos cuáles fueron las consecuencias de esa decisión. A la vez, observaremos la misericordia del Dios del pacto. Veremos cómo, a pesar de nuestra rebeldía, Dios muestra su fidelidad y su misericordia, ofreciendo un mediador y cumpliendo sus promesas. Veamos entonces nuestro primer punto, la rebelión del pueblo del pacto, en los versículos 1 al 10. Y como verán, por la cantidad de versos en esta sección, tomaremos más tiempo, a diferencia de la segunda sección. Hermanos, antes de entrar en esta historia del becerro de oro, debemos notar algo fundamental. En este pasaje no estamos tratando con personas cualquiera. Este pueblo es un pueblo distinto. Este pueblo había sido redimido de la esclavitud de Egipto. Ellos observaron el poder de Dios, vieron su gloria en actos portentosos, como las plagas, como la apertura del mar rojo, como el maná del cielo, el agua de la roca, la nube y el fuego que guiaban el camino del pueblo. Pero principalmente no eran cualquier grupo de personas, porque ellos ya habían entrado en pacto con Dios, aceptando su palabra y comprometiéndose a obedecerla.
Esto ya lo observamos en Éxodo capítulo 24, los versículos 3 al 8, donde Moisés les leía la ley y el pueblo respondía: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y Moisés rocía la sangre del sacrificio sobre ellos como señal del pacto. Ese acto selló su compromiso consciente con el Señor. Y aun con todo lo que acabamos de decir, llegamos al capítulo 32, donde vemos que con todo eso, aún así, pecaron. Lo que nos revela algo aterrador y nos despierta la conciencia, o debería despertarnos a cada uno de nosotros, que uno de los pecados más peligrosos es el de que quienes conocen a Dios y han visto su poder, incluso han sido rescatados, aún así deciden reemplazar a Dios por algo que ellos pueden controlar. Eso no es un error inocente, sino una rebelión consciente contra el Dios que los llamó y que los libertó. Hermanos, el becerro de oro no comienza con una estatua de oro, y posiblemente ninguno de nosotros estamos realizando imágenes, pero comienza con un corazón impaciente. El pecado de Israel en Éxodo 32 no surge de la nada. No es un acto aislado de idolatría, sino el fruto de un corazón que dejó de confiar en el tiempo de Dios. Israel no dijo: ya no creemos en Jehová. Lo que dijeron en la práctica fue: Jehová tarda demasiado. Necesitamos algo y lo necesitamos ahora. Algo que podamos ver, controlar y manipular. Este episodio nos muestra que el corazón humano, cuando no descansa en la fidelidad de Dios, no se queda neutral. Hemos sido creados para adorar. Y como seres humanos siempre vamos a adorar algo. El problema no es si adoramos o no, sino a quién adoramos. Y especialmente en nuestro versículo, a quién adoramos cuando Dios no actúa como nosotros esperamos. La historia del becerro de oro revela una dinámica peligrosa de nuestro corazón, pero es importante prestar atención. Un corazón impaciente progresa o entra en un declive, mejor dicho, que le lleva a la desconfianza. Esa desconfianza le lleva a la sustitución de Dios, que finalmente termina en idolatría. Y eso no es solo la historia de Israel, es la historia de nuestro propio corazón. Y eso es lo primero que evidenciamos en el texto. Nota lo que dice el versículo 1, ya lo hemos leído. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aquí está el detonante de todo este desastre. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba. No llegaron a la conclusión de decir: bueno, ya sabemos que Moisés se ha ido para siempre. No dicen tampoco: hemos sido abandonados por Dios, sino dicen: esto se está tardando, esto se está demorando. El problema que ellos contemplan no es que Dios se haya ido, sino que Dios no se estaba moviendo al ritmo que ellos querían. Y entonces se impacientan. Y esta impaciencia nace cuando confundimos la demora con el abandono. Israel interpreta el silencio de Dios como ausencia de Dios.
pero Dios no estaba ausente. Estamos viendo simplemente hace un par de capítulos que Dios estaba revelando su gloria en el monte, estaba entregando su ley, estaba formando un pueblo santo. Y como el pueblo no veía lo que Dios estaba haciendo, asume que Dios no estaba haciendo nada. Y aquí hay una aplicación directa y confrontadora para todos nosotros. Muchas veces, cuando Dios parece callado, en realidad está obrando en lo profundo. Pero debemos ser cuidadosos porque nuestra impaciencia nos hace pensar que si no vemos los resultados de manera inmediata, entonces llegamos a la conclusión de que Dios nos ha olvidado. Esperar en Dios es una de las pruebas más duras, porque esperar implica confiar en un Dios que no podemos controlar, en un Dios que no se ajusta a nuestros cronogramas, en un Dios que no rinde cuentas a nuestra ansiedad. Y esa impaciencia revela un corazón que quiere control. Ellos dijeron entonces: haznos dioses que vayan delante de nosotros. El problema no es solo que quieren un Dios, el problema es el tipo de Dios que quieren. Uno que puedan fabricar, uno que puedan manipular, cargar, mover, controlar. El Dios verdadero es invisible, soberano, libre, no se deja manejar, no responde a caprichos, no se acomoda a nuestra urgencia emocional. Y entonces el corazón impaciente dice: prefiero un Dios falso que pueda controlar antes que un Dios verdadero que me pide esperar. Aquí vemos que la impaciencia no es un simple rasgo del carácter, es un problema espiritual profundo. Es falta de fe en el carácter de Dios. No esperar en Dios es decir, en el fondo: Señor, no confío en que tú sabes cuándo es el mejor momento. Y esta impaciencia distorsiona la memoria de la obra de Dios. ¿Por qué decimos esto? Mira cómo hablan de Moisés, cómo se refieren a él. Dicen: es que este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, hablan de él como si fuera un desconocido. ¡Qué ironía! Ellos saben perfectamente lo que Dios hizo por medio de Moisés. Vieron las plagas, el mar rojo dividido, el maná, el agua de la roca, la nube, el fuego, y aún así, cuando la espera se hace incómoda, minimizan la obra de Dios y exageran la incertidumbre. Están diciendo: ¿qué habrá pasado con este? ¿Quién sabe? Pues dejémoslo ahí y continuemos, como si no hubiesen vivido todo lo que hemos observado hasta acá, todo ese maravilloso registro. Y eso es lo que hace la impaciencia. Muchas veces actuamos de la misma manera. Nos volvemos ingratos. Nos hace olvidar rápido las misericordias pasadas y nos obsesiona con la incomodidad presente. Cuando el corazón se impacienta, la fe se achica, la memoria se debilita y el pecado se vuelve una opción razonable. Seguramente nosotros no hacemos esos becerros, pero de igual manera fabricamos ídolos que no son funcionales cuando Dios tarda. Cuando Dios tarda en responder una oración, entonces empezamos a buscar atajos pecaminosos. Cuando Dios tarda en cambiar a una persona, entonces intentamos manipularla. Cuando Dios tarda en darnos dirección, corremos hacia lo que parece funcionar.
La impaciencia es peligrosa, como lo estamos viendo, y no solo eso, sino que tristemente es muy engañosa. ¿Por qué? Muchas veces nos empuja a actuar sin Dios y aún así actuamos en el nombre de Dios. Nota qué es lo que dijo Israel. Ellos no dijeron, vamos a dejar a Jehová. Ellos dijeron, necesitamos algo que nos guíe mientras tanto. Y eso es exactamente lo que hacemos cuando ya no soportamos esperar en el Señor. Lo que les termina dirigiendo a un culto moldeado por un corazón caído. Leemos en los versículos 2 al 6, ahí en Éxodo 32, la consecuencia de esto. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con Uril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aquí el texto nos muestra algo todavía más alarmante que la impaciencia. Nos muestra cómo este corazón es capaz de fabricar un culto religioso que parece espiritual, pero que en realidad es una perversión de la adoración verdadera. El problema empieza en el corazón del pueblo y eso les termina llevando al becerro. Cuando este corazón se ha alejado de Dios, no deja de adorar, simplemente redefine la adoración según sus propios gustos. Ellos no han dejado de adorar, sino que han adaptado su adoración a su necesidad de control. Y esto es profundamente actual. El corazón humano por naturaleza no deja de ser espiritual. Lo que quiere es un culto que no lo confronte, que no lo humille, que no lo obligue a depender del Dios vivo. Así nacen formas de adoración moldeadas por el deseo del hombre y no así por la palabra de Dios. Además vemos tristemente en esta sección un liderazgo débil que facilita la idolatría. Observa el rol de Aarón. ¿Cuál debía ser su tarea ante esto? Aarón no confronta al pueblo, no los llama al arrepentimiento, no les recuerda el mandamiento que acaban de escuchar hace poco, no te harás imagen. ¿Qué es lo que hace? Al contrario, coopera con su pecado. Este es un evento trágico, porque Aarón no era cualquier hombre, era el sumo sacerdote en formación, llamado a ser mediador, guía espiritual y guardián del culto. Pero cuando el líder teme al pueblo más de lo que teme a Dios, el resultado es un culto corrompido. Y aquí aprendemos algo serio para la iglesia. Cuando los líderes espirituales empiezan a moldear el culto para complacer al pueblo, en vez de obedecer a Dios, el resultado siempre será idolatría, aunque se le ponga lenguaje cristiano. Hay muchos ejemplos, pero uno de ellos, entre tantos, en una iglesia que era bastante grande, se les ocurrió preguntarles a los asistentes cómo les gustaría que fuese el culto de adoración. ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que ellos creen que deberían
innovar o agregar. Y entonces recibieron un montón de opiniones. Y puedes llamarlo espiritual. Incluso nota el nombre que dice, o que le pone aquí Aarón. Dice, mañana será fiesta para Jehová. Qué terrible. El pecado se está disfrazando de adoración, de algo espiritual. Y mira qué tan torcido llega a ser esto. Por un lado hay altares, hay sacrificios, hay ofrendas, hay fiesta, hay un lenguaje religioso. Todo parece adoración, pero todo está corrompido. Y eso nos enseña que no todo lo que se llama culto es realmente adoración aceptable delante de Dios. El corazón humano es experto en mezclar un poco de verdad con mucha falsedad, un poco de Biblia con mucho deseo humano, un poco de Dios con mucho del yo. El resultado es una espiritualidad que se siente bien, pero que no honra al Dios Santo. Y entonces el pueblo pasa rápidamente de un culto falso a la corrupción moral. El texto dice, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Tal vez no podemos percibir en una primera instancia lo que está diciendo. Esta frase no está describiendo un gozo santo. En el contexto bíblico, esa expresión apunta a un desorden moral, sensual y descontrolado. Cuando Dios deja de ser el centro, los apetitos del hombre toman el trono y el culto se convierte en una excusa para darle rienda suelta al pecado. Este pasaje nos confronta como iglesia y nos lleva a reflexionar qué es lo que moldea nuestra adoración. ¿La palabra de Dios? ¿O es el corazón de los hombres? ¿Buscamos un culto que nos confronte con la santidad de Dios o uno que nos haga sentir cómodos en nuestro pecado? Desde una perspectiva reformada, este pasaje nos recuerda lo que conocemos en teología como el principio regulador del culto, que básicamente nos dice que Dios debe ser adorado como Él lo ordena y no como a nosotros nos parece. Cuando el hombre decide cómo adorar a Dios y es Él quien establece los términos, termina adorándose a sí mismo. Pero todo esto no es pasado por alto por Dios, sino que el Dios Santo desenmascara incluso aquello que nosotros justificamos, incluso una vida falsa de adoración. Lo que leemos en los versículos 7 al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí enfrentamos a una escena solemne. Mientras el pueblo celebra su falsa adoración, ahí abajo del monte, Dios está hablando con Moisés arriba del monte. Ellos creen que están adorando y Dios dice, se han corrompido. Hay una percepción incorrecta de los hombres. Tal cual es su posición, tal cual es su perspectiva, están viendo simplemente lo externo, pero Dios los desenmascara.
Dios llama pecado a lo que el hombre llama celebración. El pueblo estaba en fiesta y dijeron que era para Jehová, pero Dios dice, se han corrompido. El pueblo decía, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y Dios dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Vemos una confrontación directa entre la autojustificación del hombre y la evaluación santa de Dios. Y por supuesto, esto no es algo único del pueblo de Israel. Somos expertos en justificar nuestro pecado. Cuando alguien te está confrontando, ni está terminando de decir lo que está diciendo y ya estás pensando cómo responderle y justificarte. Le ponemos nombres más suaves, pero Dios no negocia con nuestra narrativa. Dios llama al pecado por su nombre. Donde el hombre ve una necesidad emocional, Dios ve idolatría. Donde el hombre ve adaptación cultural, Dios ve rebelión. Donde el hombre ve libertad, Dios ve corrupción. Él tiene la evaluación correcta. Y el pasaje continúa y dice, tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Como lo dijimos a un inicio, este no es un pueblo pagano, es un pueblo redimido, un pueblo que vio tantas obras y aún así en cuestión de semanas actúan como si nunca hubieran conocido al Dios vivo. Y esto es nuevamente para cada uno de nosotros una alerta. Hermanos, no basta con haber tenido experiencias espirituales en el pasado. Debemos ser vigilantes a la lucha que todavía se libra en cada uno de nosotros. Lo que conocemos como el pecado remanente. Aunque somos redimidos, el pecado sigue habitando en nosotros hasta el día de la glorificación. Y cuando dejamos de vivir por fe, la carne toma el control. Dios no solo describe el acto del pueblo como corrupción y haberse apartado, sino que Él siempre va más allá. Describe el corazón. He visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. La dura cerviz habla de la terquedad, de la autosuficiencia, de la resistencia al yugo de Dios. No es solo que pecaron, es que pecaron porque no quisieron someterse a la dirección de Dios. Esto no fue un desliz. Aquí está el núcleo del pecado, es rebelión que parte desde el corazón. El corazón del hombre no quiere depender, no quiere esperar, no quiere someterse, quiere decidir por sí mismo qué es lo que quiere adorar, conforme a sus propios deseos. Tal como lo dice Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y eso no empezó en Éxodo 32, eso empezó en Génesis 3, cuando Adán y Eva reemplazaron a Dios. Ante esto, vemos la ira justa de Dios expresada cuando dice, déjame que encienda mi ira y los consuma. Esto puede sonar fuerte para algunos oídos modernos, pero este pasaje nos recuerda algo esencial. Dios no es indiferente al pecado. Dios no es ese abuelito cósmico que sonríe ante la rebelión. Dios es, tal como hemos cantado, santo, santo, santo. La ira de Dios no es una ira caprichosa, es santa, justa y merecida. No es un arrebato emocional, es la respuesta moral de un Dios santo frente al pecado. Y aquí se nos cae la idea de un Dios pequeño, manejable, sentimental.
El Dios de la Biblia es fuego consumidor y eso es parte de su gloria. Si el pecado no provocara la ira de Dios, entonces la cruz de Cristo no tendría sentido. Pero Dios no solo exhibe su justicia, sino también su misericordia. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana: la misericordia del Dios del pacto, en los versículos 11 al 14. Y este punto es importante porque solo quien entiende la gravedad del pecado puede apreciar la profundidad de la misericordia. La misericordia se hace real y se aprecia en los corazones miserables. Hermanos, hasta este momento todo lo que hemos visto ha sido un reflejo de la caída del hombre, y lo vemos en su impaciencia, en su idolatría y en su provocación. El pueblo había reemplazado a Dios por un becerro de oro, un acto que revela la tendencia constante de nuestro corazón hacia la idolatría. Pero ahora el texto nos presenta un giro glorioso y lleno de misericordia. Aparece un mediador que se pone en la brecha, un intercesor que clama ante Dios en favor de un pueblo culpable. Esto es exactamente lo que nuestra alma necesita desesperadamente. Alguien que se coloque entre la santidad de Dios y nuestra culpa, no para excusar nuestro pecado, sino para suplicar misericordia sobre aquellos que han pecado. Leamos versículos 11 al 13. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales juraste por ti mismo, y les dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Vemos aquí una intercesión que nace del amor por Dios y por el pueblo. Moisés no se coloca del lado del pecado, eso es importante. No justifica ni minimiza la gravedad de la idolatría. Él no pretende ser más misericordioso que Dios. Más bien Moisés refleja la misericordia y fidelidad de nuestro Señor. Su intercesión surge del amor profundo por el Señor y por su pueblo. Moisés ama a Dios, odia la idolatría y la desobediencia. Pero Moisés también ama al pueblo, incluso cuando es terco, ingrato y rebelde. El corazón de un mediador verdadero no se aleja con frialdad espiritual diciendo: bien merecido lo tienen, qué bueno. Se duele del pecado, pero corre a Dios para suplicar misericordia. Y allí encontramos nuevamente una confrontación. Cuando vemos pecado en otros, por supuesto, no estamos diciendo nada que tenga que ver con la justificación de una vida pecaminosa, pero es más bien un reflejo natural en tu vida
ser más pronto para condenar o interceder? ¿Te alegras o te duele? El mediador no excusa el pecado. Él sabe el problema, pero tampoco abandona a esos miserables. Y lo que hace Moisés es apelar al carácter de Dios, no a los méritos del pueblo. Fíjense en su oración, cómo se dirige: tu pueblo, dice, que tú sacaste de Egipto. ¿Qué dirán los egipcios de tu nombre? No presenta las virtudes humanas para decir: por estas razones deberías preservar a Israel. Y no las presenta por una simple razón: porque no existen, no las hay. Pero presenta la fidelidad y las promesas de Dios, lo que nos muestra que la salvación del pueblo no depende de su desempeño, sino de la fidelidad de Dios al pacto. Qué maravilloso es esto. No depende del desempeño del pueblo. Eso es lo que Moisés está diciéndole en esencia: Señor, si destruyes a este pueblo, no solo ellos quedan expuestos, sino tu nombre, tu gloria y tus promesas. Lo que nos enseña a orar, no confiando en nuestros méritos. No nos presentamos así ante el Señor, ni le decimos: Señor, tú sabes lo maravilloso que soy, lo grandioso que soy, y por eso no te conviene que me trates de esta manera. No debemos orar de esa forma, sino apelar a la fidelidad de Dios, a sus promesas. Claramente en esta sección se revela la necesidad desesperada que tienen los hombres de un mediador. Y vemos en este mediador cómo a través de su obra la ira de Dios no consume a su pueblo, sino que él obra con misericordia, la misericordia de Dios que nos alcanza. Y ese es el versículo 14, básicamente la respuesta misericordiosa de nuestro Señor, fiel a sus promesas. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios responde a la oración de Moisés y muestra su misericordia hacia un pueblo culpable. En este versículo se nos confronta con una verdad profunda y consoladora. Dios es misericordioso y fiel a sus promesas. Sí, tal como hemos visto que es santo y justo, también es misericordioso y fiel. Y no están en contradicción. Es un punto que debemos enfatizar. La misericordia de Dios nunca anula su justicia. La ira de Dios ante el pecado es real. No es algo ficticio, es algo real. El pueblo de Israel había pecado gravemente, reemplazando a Dios por este becerro, y su pecado merecía juicio. Pero la Biblia también nos muestra que Dios puede ser santo y justo y a la vez misericordioso, aplicando gracia sin violar su justicia. La misericordia no significa que ignore el pecado ni que lo minimice. De hecho, este acto de misericordia es verdadero y real, y a la vez la justicia, porque vemos que Dios no destruye a todo el pueblo, aunque merecía ser destruido. Y probablemente has notado una expresión que puede sonar un poco controversial, y me gustaría tomar un poco de tiempo en la expresión Dios se arrepintió. Cuando leemos que Dios se arrepintió,
Muchos podrían preguntarse, ¿acaso Dios cambia de opinión? ¿No dice la Biblia que Él no cambia, que es inmutable? Y aquí es donde entra un concepto teológico muy útil. Muchas veces la Biblia describe las emociones de Dios y lo hace utilizando un lenguaje humano. A eso se le llama antropopatía. Antropopatía. Cuando dice que Dios se arrepintió, no significa que Dios se equivocó y se arrepintió. Dios sigue siendo perfecto, inmutable y soberano. Lo que el texto quiere comunicar con fuerza es que Dios respondió de manera misericordiosa a la intercesión de Moisés. Y lo expresa de una forma que podamos entender, como si experimentara una emoción humana intensa de arrepentimiento o tristeza por el juicio que iba a ejecutar. Podemos decirlo de manera sencilla, la Biblia nos habla con palabras que entendemos. Como dijo Calvino en el pasado, nos habla balbuceando, condesciende a nosotros. Porque nuestra mente humana no puede captar directamente la profundidad de la misericordia y justicia de Dios en su inmutable perfección. Por lo tanto, Dios no cambia, pero su acción en la historia revela su carácter justo y misericordioso a la vez. Ahora, observa que la misericordia de Dios está inseparablemente ligada a su fidelidad al pacto. Vimos que Moisés no apeló a la bondad del pueblo, no apeló a las virtudes del pueblo, porque no había mérito que presentar, sino que apeló a la fidelidad de Dios. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob. Esto es profundamente maravilloso. Nuestra salvación y nuestra esperanza no dependen de nuestra perfección, sino de la fidelidad inmutable de Dios al pacto. La misericordia de Dios se manifiesta porque Él cumple su palabra, y su justicia se mantiene porque Él es santo y su ira contra el pecado es justa. Éxodo 32:14 nos recuerda que la misericordia de Dios es auténtica y fiel porque está arraigada en su carácter y en su pacto. Dios no elimina su justicia, como hemos visto, pero tampoco deja de mostrar gracia a los suyos. Y lo hace así porque Él es inmutable y perfecto, y su acción se comunica de manera que podamos entenderla. Todavía no ha terminado la historia, vamos a continuar la siguiente semana, pero hasta este punto, hermanos, nuestra sección en cierto sentido resalta a Moisés, pero este pasaje no termina realmente en él. Moisés es central en el relato, pero no es el destino final del texto. Él es una sombra, un anticipo, una figura que apunta hacia alguien infinitamente mayor. En Éxodo 32 vemos a Moisés colocarse entre un Dios santo cuya ira es justa y un pueblo culpable que no tiene defensa alguna. Esa imagen nos prepara, abre nuestros corazones para el Evangelio. Moisés sube al monte y clama por el pueblo. Cristo desciende del cielo y se entrega por su pueblo. Moisés intercede con palabras temblorosas. Cristo intercede con su sangre derramada. Moisés apela al pacto. Cristo cumple el pacto. Moisés se pone en la brecha por un momento. Cristo permanece siendo ese puente para siempre. Moisés le dice a Dios:
acuérdate de tus promesas. Cristo puede decir, he cumplido tus promesas. Él puede decir, consumado está. Moisés pide que la ira sea contenida. Cristo recibe en sí mismo toda la ira que nosotros merecíamos. Y aquí está la verdad gloriosa. Moisés no salva al pueblo. Dios salva al pueblo por medio de un mediador imperfecto que apunta a uno perfecto. El texto nos advierte que no confiemos en Moisés ni en ningún mediador humano, porque ninguno puede cargar con la culpa del pecado. Pero también nos anuncia que vendría un mediador eterno, sin pecado, suficiente y definitivo. Cristo no intercede porque sea más misericordioso que el Padre, sino porque Él es Dios encarnado, satisfaciendo la justicia divina y manifestando la misericordia divina al mismo tiempo. En la cruz Cristo se coloca entre la ira justa de Dios y la culpa real del pecador. Pero a diferencia de Moisés, Él no solo suplica, sino que Él paga esa culpa. Si Moisés fue suficiente para detener un juicio temporal, Cristo es suficiente para asegurar una salvación eterna. A la luz del mediador mayor que es Cristo, el texto no solo nos llama a pensar correctamente, sino a vivir de manera diferente. La fe verdadera siempre produce una vida transformada. Cuando pecas, cuando tu conciencia te acusa, cuando sabes que has fallado delante de Dios, ¿en quién descansa tu esperanza? Muchas veces, y yo me identifico, en el pasado confiaba en mi propio arrepentimiento, y eso a veces me ponía en una situación tambaleante. ¿Será que mi arrepentimiento ha sido lo suficiente? ¿Me he sentido lo suficiente mal? ¿O descansas en tu disciplina espiritual o en tu trayectoria cristiana, pensando que tus años en la fe te dan crédito delante de Dios? Nada de eso puede colarse entre la ira justa de Dios y tu culpa real. Israel no tenía nada que ofrecer, nosotros tampoco. La única esperanza es un mediador que se interpone por nosotros, y ese mediador es Cristo. Y por eso hay gran esperanza. En tu pecado, en tu debilidad, tienes un lugar a donde correr, es Cristo. Deja de confiar en ti mismo y descansa en aquel que nunca falla. Y descansar en Cristo no significa inactividad espiritual, significa que todo lo que hacemos fluye desde la gracia, no para ganarla. Esto cambia la forma en que oras, en la forma como tú sirves y obedeces. Ya no oras para convencer a Dios, sino porque ya tienes acceso. Ya no sirves para ser aceptado, sino porque has sido aceptado. Ya no luchas contra el pecado para pagar tu culpa, sino porque tu culpa ya fue pagada. El descanso en Cristo produce una vida activa, pero libre del peso de la autojustificación. Además, algo que hemos observado en el pasaje, en la actitud de Moisés, que fue profundamente dolido por el pecado del pueblo. Es verdad, no lo minimizó, no lo justificó, pero ese dolor no lo llevó a pedir destrucción, sino a interceder. Reconoció la gravedad del pecado y al mismo tiempo clamó por misericordia.
Y tal como hemos visto, Moisés apunta a Cristo, quien también fue dolido por el pecado de su pueblo, quien lloró, se indignó y cargó con su peso, pero ese dolor no lo alejó, sino lo llevó a la cruz. ¿Cómo respondemos nosotros al pecado de nuestros hermanos? Que nos lleve primero a una actitud de intercesión. Además, el corazón del pasaje ciertamente nos llama a identificar y derribar los becerros de oro, aquellos ídolos funcionales en nuestras vidas. Pregúntate hoy mismo, delante de Dios, ¿qué es aquello a lo que recurro cuando Dios tarda? ¿Qué cosa ocupa el lugar en mi corazón que me da seguridad? ¿Qué es aquello que le está tomando, ocupando el lugar de Cristo? Tal vez no sea una estatua, pero puede ser una relación que se volvió indispensable. No, pastor, yo sin ella no puedo vivir. Sin él no puedo vivir. Puede ser un trabajo que se ha convertido en tu refugio. Puede ser el control obsesivo de las circunstancias. O incluso, como hemos visto en nuestro texto, prácticas religiosas usadas para evitar depender de Cristo. Y como primer paso en fe en el Señor es identificar estas áreas y arrepentirnos. En lo que veremos la siguiente semana, el pueblo tuvo que destruir el becerro. Nosotros también debemos derribar nuestros ídolos funcionales, no negociarlos. Cristo no comparte su lugar con ningún sustituto. Que el Señor nos ayude a poder clamar y reconocer: Señor, tú eres suficiente. No necesito otros dioses, porque en Cristo tengo todo lo que necesito. Vamos a orar. Padre eterno, venimos delante de ti en esta mañana y confesamos nuestro pecado, Señor. Confesamos nuestra rebelión delante de ti, Señor. Confesamos que hemos levantado ídolos que podemos manipular. Pero tal como el pueblo, y como hemos visto esta mañana, también reconocemos que por tu gracia simplemente nos has provisto de un mediador, Jesucristo. Señor, perdónanos de nuestra rebelión. Y sabemos que tenemos perdón en ti, porque estamos en Cristo. Permítenos, Señor, cada día luchar esa lucha interior en esa fábrica que quiere hacer ídolos a cada instante, pero que el hombre interior, creado a la imagen de Cristo, pueda cada día en tu gracia seguir creciendo. Señor, gracias por tu palabra. Suplicamos que tu Espíritu Santo no solamente nos lleve a un entendimiento de ella, sino a una aplicación real en nuestras vidas, para gloria de tu nombre y para edificación de tu iglesia. En Cristo Jesús oramos. Amén.